Soy Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, pero todo el mundo me conoce por Simón Bolívar. Nací el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, en una familia aristocrática. Desde joven, mostré un interés innato en la política y la justicia social. Mis primeras experiencias con la opresión española en América Latina me motivaron a luchar por la libertad y la independencia de mi tierra natal. Mis ideales libertarios se consolidaron durante mis estudios en Europa, donde entré en contacto con las ideas de la Ilustración y los movimientos revolucionarios que sacudieron al continente. Inspirado por figuras como Napoleón Bonaparte y las luchas por la libertad en otras partes del mundo, regresé a América Latina con la determinación de liberar a mi patria de las cadenas coloniales. Mi papel central en la independencia de varias naciones sudamericanas me ganó el apodo de El Libertador. A lo largo de los años, lideré campañas militares audaces, cruzando los Andes y librando batallas cruciales en lugares como Boyacá y Ayacucho. Mi visión de una América Latina unida y libre se cristalizó en la creación de la Gran Colombia, una federación que abarcaba territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, la tarea de consolidar la independencia y la unidad resultó más desafiante de lo que había imaginado. Enfrenté conflictos internos, divisiones políticas y la amenaza constante de intervenciones extranjeras. A pesar de mis esfuerzos incansables, la Gran Colombia se desintegró, y vi cómo mis sueños de una América Latina unida se desvanecían. Mi último periodo de vida transcurrió en el exilio, y morí el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. Aunque mi visión de una América Latina unida no se realizó completamente en mi tiempo, mi legado perdura como uno de los líderes más influyentes en la historia de la independencia latinoamericana. Mis ideas sobre la libertad, la justicia y la autodeterminación continúan inspirando a generaciones posteriores. Mi muerte marcó el fin de una era, pero mi legado perduró a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos y las derrotas, la llama de la independencia que encendí seguía ardiendo en el corazón de los pueblos sudamericanos. Mis ideas sobre la unidad y la libertad resonaron en la lucha continua por la emancipación de las naciones latinoamericanas. A medida que las décadas pasaron, mi figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad en América Latina. Estatuas y monumentos se erigieron en mi honor, y mi nombre se inscribió en la historia como un líder visionario que dedicó su vida a la causa de la independencia. Aunque la Gran Colombia se fragmentó, los países que surgieron de su desintegración compartieron un lazo indeleble de independencia. Mi visión de una América Latina unida quizás no se realizó en la forma que había imaginado, pero la semilla que planté germinó en una región libre y soberana. Con el tiempo, mi imagen se convirtió en un símbolo tanto de admiración como de controversia. Algunos me consideran un héroe indiscutible, mientras que otros cuestionan mis métodos y decisiones. Como todos los líderes históricos, mi legado es complejo y sujeto a interpretaciones diversas. Hoy, mientras miro desde la posteridad, veo a una América Latina vibrante y diversa, con sus propios desafíos y triunfos. Mi esperanza es que las generaciones futuras continúen luchando por la justicia, la igualdad y la libertad, construyendo sobre los cimientos que establecí en un tiempo de agitación e incertidumbre.